A ver, hacemos prueba de sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Tipo de jockey. A ver, de Choque, ¿qué tal me escuchas? Choque, Choque. Sí, se escucha bien, profesor. Ok, gracias. Gracias, gracias. Ya mismo estamos comenzando aquí. Vamos a ver. Prueba de sonido, ok. Presentación, ok. Y arrancamos. Le cuento que en la semana pasada ya hemos visto todo esto correspondiente a la clase 1, 2, 3, 4 y 5, con lo cual incluso ya hemos hablado de los estados financieros, porque los estados financieros justamente se formulan en base a esas clases 1, 2 y 3 para el estado de situación financiera, 4 y 5 para el estado de resultados. Y lógicamente los otros dos estados se desprenden a raíz de especialmente el estado de situación financiera. Bien, ahora nos toca repasar o ver, ¿no? Los principales aspectos de estas clases 6, perdón, sí, sí, 6, 7, 8 y 9. Esta clase 6 que tiene que ver con las cuentas de resultados. Eso que en el plan contable general empresarial es la clase 8, ¿no? Esta 7 tiene que ver con las contingencias, ¿no? Esta 8 tiene que ver con las cuentas de orden. Y esta 9 tiene que ver con las cuentas presupuestales, que no está implementada, sino que lo han dejado ahí para que cada empresa lo aplique, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vamos a ver es cómo cerrar los libros, porque estas cuentas, especialmente esta clase 6 permite, digamos, cerrar los libros. Lo que se hace con ese elemento 8 del Plan Contable General Empresarial, como lo acabo de comentar. Vamos a ver. Entonces tenemos ahí la dinámica de los rubros del estado de situación financiera, ahí un breve repaso, ¿no? Porque en realidad todo lo que se va a hacer va a estar basado en esto. Lo que vamos a saldar o cerrar es esto, estas cuentas relacionadas con el activo, pasivo y patrimonio neto. O sea, no podemos dejarlo de lado, van a estar presentes de todas maneras. No podemos ver el cierre aisladamente, si no nos referimos antes a estas cuentas de situación financiera. Y lógicamente luego también tenemos la dinámica, rubros y cuentas del estado de resultados, ¿no? Un breve recordario sobre esta clase de gastos, la clase 4 y la clase 5 ingresos. Eh, Clase que termina cerrándose, incluso en primer lugar, ¿no? Muy similar a lo que se hace en el sistema, con el plan contable general empresarial, ¿no? Primero se cierra la clase 7, luego la clase 6 y luego las anteriores que me he mencionado, la de activos, pasivos y patrimonio. Y con eso, digamos, todo queda saldado. Luego ya entramos en forma específica al estudio de esta clase, de la clase 6, que un poco confuso ahí, sin referirse al estado de resultados, le han puesto este nombre de resultados. Para el banco, la cuenta de resultados, pero cuidado que eh, entra, digamos, trabaja con el estado de resultados, pero solamente para determinar, por ejemplo, tributos como impuesto a la renta, participaciones y luego, digamos, el resultado neto del ejercicio, ¿no? Esta clase 6, estado de resultados, entonces interviene ahí en el teje y maneje del estado de resultados. Luego, de hecho, en la medida que vamos hablando esto, vamos a ir hablando del registro que se hace, tanto con la cuenta del activo, pasivo como patrimonio neto, como la de gastos e ingresos,
como estos mismos de resultados, todos son registros contables. Todos, absolutamente son registros contables. Ahí las buenas noches a Romero, Miranda, Velázquez, igualmente antes Carvajal y Natalia Guerrero también, que nos saludó. Buenas, buenas. Y como quiera, pues tiene que desarrollarse una monografía, que lo tenemos por ahí. Y hay unas conclusiones, perdón, hay antes la evaluación de la semana, conclusiones y la correspondiente bibliografía, ¿no? Bien, avanzamos. Entonces, como ya es el estilo aquí en las clases, de todas maneras aquí se obtiene alguna competencia, ¿no? Pero esas competencias, al ser estas clases virtuales, un tanto no está limitada para ver la práctica que ustedes realicen, pero ya es responsabilidad de ustedes de que, teniendo los materiales a la mano, hagan ustedes, aunque sea en plan de repetición, hagan, digamos, para acostumbrarse, ¿no? Para acostumbrarse. Te cuento que yo cuando estudiaba contabilidad comercial, incluso, ¿no? La monografía que hacíamos con el profesor, ¿no? En la clase, yo lo volví a hacer en mi casa. Me agarraba ahí todo el domingo y lo hacía una vez y otra vez, y así iba, digamos, practicando. De alguna manera, cada uno tiene alguna manera de aprender, ¿no? Pero esa manera a mí me resultó bien, bien factible, ¿no? Porque si uno no practica, no va. En esto no vamos a aprender, digamos, escuchando al profesor, ni siquiera viendo. Tenemos que hacer, tenemos, como dice en la jerga, que tenemos que meter la mano, tenemos que escribir o digitar, como quiera que sea. Tenemos que hacer las cosas, ¿no? Porque esto es contabilidad, ¿no? Y contabilidad en esencia es práctica, ¿no? Es práctica, debemos hacer eso, ¿no? No espere, digamos, que el profesor le diga que hagan, sino eso ya viene de cada uno, ¿no? Y ustedes esto lo saben, porque ¿cuánto vienen? ¿No? Ya acá 6 ciclos anteriores que vienen con la práctica contable, ¿no? Bien, bien. Entonces tenemos ahí la distinta competencia. Aquí en esta parte podemos ver ahí toda la competencia que van a ir obteniendo, ¿no? Como comprender y aplicar la dinámica, tanto de las, tanto de las clases relacionadas con la situación financiera, como del estado de resultados, como esta clase 6 del estado de resultados, y también 7 y también 8, ¿no? Aquí ha faltado considerar, ¿no? Pero también entra, digamos, 6, 7, 8, ¿no? Correcto. Entonces, todo ese trabajito lo tenemos en este momento. Bien, bien, entonces para el recordar y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto. Las clases del balance o estado de situación financiera, ya lo habíamos indicado, ¿no? La clase 1, activo, que viene por acá, aquí se va a zambullir, si cabe el término, el activo. El pasivo va a ir por acá, ahí va a entrar todo el pasivo. Y el patrimonio va a ir por acá. Todo eso que estoy haciendo, ¿de dónde va a provenir? Cuando yo digo va a entrar, se va a zambullir un poco folclóricamente, es que después del registro contable tenemos que hacer los estados financieros. Y cuando hagamos los estados financieros debemos saber, digamos, que toda la clase 1 va a ir ahí, en esa parte. Y toda la clase 2 va a ir ahí al pasivo. Y toda la clase 3 aquí al patrimonio. Sin embargo, recuerde que lo que hemos dicho en algún momento, que aquí en el activo van a haber algunos rubros de pasivo. Aquí se va a meter por los palos algunos rubros de pasivo. Esas llamadas provisiones, ¿no? Y esto también, esos rubros que son de pasivo van a venir aquí al activo. No van al pasivo, vienen al activo en, en, en forma de neteo, ¿no? En forma de neteo, ¿no?
Y también en el pasivo, curiosamente, van algunos rubros, no muchos, pero por ahí uno o dos, que son del activo, que son del activo. Muy similar a lo que pasa pues en el plan contable general empresarial. Estas que son del activo van a ir ahí en el pasivo, ¿no? Pero lógicamente restando, neteando. En el caso del patrimonio sí no hay ningún problema, todo es un 3 y no hay duda que un rubro 3 corresponde a 1 o un rubro 3 corresponde a 2, 3 es 3 y punto. Entonces, eso tenemos en primer lugar. Ahora, veamos, miren. Hay que recordar esto en todo momento, ¿no? Que una clase de activo siempre lo vamos a tener aquí, por naturaleza se carga. La clase 1 de activo por naturaleza se carga. Una clase 2 como de pasivo por naturaleza se abona. Y saben también que una clase 3 como patrimonio, todo el patrimonio, todos los rubros del patrimonio, todas las cuentas, sus cuentas, ¿no? Analítica, subanalítica del patrimonio también se abonan. Eso es lo que le pasa por naturaleza. Entonces, esos son puntos que debemos considerar, ¿no? Cuando digo por naturaleza se carga, quiere decir que en su esencia, al momento de nacer la transacción, ¿no? Pero luego habrá cuenta que después de haberse cargado, cuenta de activo que después de haberse cargado se abonarán, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y cuentas aquí que se abonaron inicialmente y cuando se pagan ya se cargan, ¿no? Y acá, si fuera el caso, al inicio, digamos, cuando recibimos el capital, se forma la reserva u otro concepto patrimonial, comienza abonándose. Pero luego, ¿qué pasa si se retira el accionista? Si la reserva se traslada a pérdidas, lógicamente tendrá que cargarse. Entonces debemos tener en cuenta eso, que en esencia, en primer lugar, la, la, la clase 1 es de cargo, o se debita también como se acostumbra a decir. Y la clase 2 y la clase 3 son de abono o se acreditan en primera instancia, en primer lugar, al momento de nacer, ¿no? Al momento de nacer. Pero luego, según el caso, podrían tener eh, movimientos contrarios, según las operaciones. Habrá cuenta de activos que se cargaron y no se movieron por algunas circunstancias. Durante todo el año no se movieron. O como habrá, digamos, rubros, quiero decir, rubros del pasivo o rubros del patrimonio que permanecieron abonados ahí todo el tiempo y nunca se cargaron porque no se pagó la deuda, o en el caso del patrimonio nunca se devolvió nada a los accionistas, o no se trasladó, digamos, a otro concepto, algún rubro patrimonial. Entonces, eso pasa con eso. Ahora, otro aspecto que debemos considerar aquí. Otro aspecto que debemos considerar que cuando hablemos del activo pasivo como patrimonio, va a haber un momento que esto del activo y pasivo especialmente termina, digamos, incluso, incluso esto, el patrimonio, esto, los tres, ahorita me acuerdo que las tres clases incluso se van a devengar. Qué cosa es devengar? O sea, van a estar en el marco del devengado. Quiere decir que van a aparecer en la contabilidad de la empresa sin interesar si se cobran o se pagan. Correcto. En el caso del diferimiento, en el caso del diferimiento,
El diferimiento se va a dar aquí, solamente en estas dos. Aquí sí se va a dar eh, el activo diferido, perdón, activo diferido o pasivo diferido, el diferimiento, el principio del diferido, aquí se va a dar. Vamos a tener en algún momento activos diferidos, pasivos diferidos. Eso se va a dar, se va a dar en las empresas de acuerdo. ¿Qué cosa es esto? Cuando un activo, recordamos eso, ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, porque en esta primera diapositiva es un repaso de estos aspectos. Entonces, ¿cuándo estamos frente a un activo diferido? ¿Cuándo estamos frente a un pasivo diferido? ¿No? Cuando se ha formalizado la transacción y la misma se va a cumplir periódicamente en el futuro. El caso de seguros, alquileres, préstamos que se van cumpliendo en el futuro. ¿No? Correcto. En el caso del patrimonio no se manifiesta, no se da este aspecto del diferido. Pero vamos a ver otro principio que hemos mencionado y que tiene que ver con el registro, ¿no? Es el principio del percibido. Los tres conceptos son factibles de percibir. O sea, los tres conceptos son factibles de aplicar el principio del percibido. ¿En qué consiste este principio del percibido? En que una clase como esta de activo, como esta otra de pasivo, como esta otra de patrimonio, se va a cobrar o se va a pagar. Entonces, esto del percibido es cobrar en algunos casos y pagar en otros casos. Por ejemplo, cuando los accionistas hacen efectivo el capital que aportan en dinero, ¿no? En ese momento la empresa está percibiendo, está cobrando, ¿no? Está cobrando el capital. Pero luego, digamos, un accionista dice, no, esto no me conviene, aquí hay mucha argolla. Eso pasa en las empresas. Hay mucha argolla, solamente los grandes accionistas ahí toman decisiones y a uno lo dejan de lado. Yo me retiro. Y es legal que se retire. Entonces, en ese momento, como se va a retirar, le van a pagar, le van a devolver. Y al devolver le van a pagar lo que aportó, ¿no? Incluso no solamente lo que aportó, sino la parte proporcional de cualquier concepto patrimonial, porque el patrimonio corresponde a los accionistas. En la empresa bancaria podría haber un capital adicional, excedente de revaluación, reservas, resultados acumulados que no se han aplicado, ¿no? Todos los conceptos patrimoniales, no solo el capital, sino todos los conceptos patrimoniales le corresponde proporcionalmente a cada accionista, ¿no? Y cuando se va, hay que devolverle proporcionalmente. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con un activo? Igualmente, digamos, un activo, por ejemplo, los créditos por cobrar. Bueno, los créditos por cobrar, en un momento, en un, en un momento se tiene que, como acabo de indicar, se tiene que cobrar, o sea, hacerse efectivo, ¿no? Hacerse efectivo. Y en ese momento estamos hablando de cobro, ¿no? Y cuando los créditos se otorgan, se convierte, digamos, también en el marco del percibido. Entonces, todo esto, esta clase 1, 2 y 3, tiene que ver con el principio del percibido porque en algún momento se cobran o se pagan. Así de claro, ¿no? Se cobran o se pagan. Nos vamos ahora aquí con la clase 4 y 5, que esto ya lo hemos visto la semana antepasada. La semana antepasada. ¿Qué vamos a hablar sobre eso? Vamos a ver. Es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente.
Por ejemplo, los gastos, sí, los gastos por naturaleza son de cargo. Por naturaleza son de cargo. Y los ingresos por naturaleza son de abono. Repito, los gastos por naturaleza son de cargo. Y los ingresos por naturaleza son de abono. Ese es un principalísimo dato que todo contador lo tiene que tener claro. Especialmente un estudiante de contabilidad tiene que tenerlo claro eso. Ahora, el otro aspecto es que está bien, pues se carga, ¿no? Pero no va a estar cargado toda la vida, ¿no? Sino que en algún momento va a tener que abonarse. Y se va a abonar con esta clase que vamos a ver, con esta clase 6 resultados. Cuando cerremos el ejercicio y algún rubro de gastos tenga saldo, tenemos como se indica, tenemos que saldarlo, tenemos que desaparecerlo de la contabilidad. Entonces, ese que era cargo en un momento normal de las transacciones, al final del ejercicio, con ocasión del cierre, se va a abonar. Así. O sea, siempre terminan haciendo el efecto contrario. Acá igual, esto por naturaleza, perdón, por naturaleza para abonado, ¿no? Pero al final del ejercicio tenemos que cargarlo cuando tengamos que cerrarlo. Y haremos, por ejemplo, aquí en el caso de los gastos, haremos ese asiento, miren, cargaremos a la clase 6, y abonaremos aquí a la clase 4. Con eso se va, desaparece. Ahora, otro acá. Esto, en este caso, cargamos al elemento 5, perdón, a la clase, ¿no? A la clase 5 con sus rubros, sus cuentas y todo eso, y todo aquí con abono a las 6. Eso se va a dar, en un momento, especialmente al final del ejercicio, ¿no? Ahora, otro aspecto, ¿no? Vamos a ver. Ya esto lo explicamos también la semana pasada, que estas cuentas de gastos e ingresos tienen que ver con la situación económica. Ojo, esto tiene que ver con la situación económica. Y dijimos y reiteramos varias veces incluso que esta situación económica, estos gastos e ingresos, nacen en un ejercicio y desaparecen al final del ejercicio. Sus saldos no son arrastrados al siguiente año. Aquí, terminan aquí, mueren aquí en un ejercicio. Al 31 de diciembre terminan. Y pueden nacer o aparecer en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento del año. No necesariamente al inicio, ¿no? Depende, digamos, cuando una empresa comience a cobrar y obtiene ingresos, o cuando comienza a comprar algo como insumos, sueldos, pagar asesoría, pagar mantenimiento, y ahí van apareciendo. Entonces, debemos tener en cuenta esos detalles. Ahora, también hablamos del devengado aquí en relación con eso. Claro, ambos conceptos tienen que ver con el devengado. Ambos, ¿no? Ambos se devengan. Ambos se devengan. Ambos tienen que ver con el devengado. No con el diferido. No tienen que ver con el diferido. El diferido solamente se presenta en activos y pasivos, ¿no? Anoten por ahí. El diferido solamente se presenta en activos y pasivos. Gastos e ingresos, digamos que solamente se devengan, solamente son devengados.
solamente son devengados. Pero algunos dirán, profesor, pero los gastos tenemos que pagarlos. Sí, efectivamente, se pagan y también los ingresos se cobran, ¿no? Y alguno dirá, pero entonces eso es percibido, ¿no? En realidad estos gastos se transforman en cuentas o en pasivos. O sea, cuando tenemos algo que pagar, estos se convierten en pasivos. Miren eso, se convierten en pasivos. Y es el pasivo el que tiene que ver con el percibido, porque es el pasivo que se tiene que pagar finalmente. Todo lo que estoy hablando aquí es doctrina pura, es la esencia de la doctrina contable. Bien, en cuanto a los ingresos generan activos. Esto genera activos. Cuenta por cobrar, crédito por cobrar, otras cuentas diversas por cobrar, cualquier, como se le llame, pero va a ser activo y por cobrar, digamos. Todo ingreso genera un activo, ¿no? Y finalmente ese activo corre la misma suerte que lo que hemos visto aquí para los pasivos aquí arriba, ¿no? Es decir, aquí se aplica el percibido. Finalmente un activo va a terminar percibiéndose, es decir, cobrándose. Aquí se cobra. Más tarde o más temprano se cobra. Aun cuando también algunos dirán, profesor, pero si aparece en cuenta por cobranza dudosa, puede ser que no lo cobremos. Claro, ya eso es un extremo, ¿no? Un extremo que puede darse. Pero los bancos, para evitar esas provisiones de cobranza dudosa, creo que yo les comenté, ¿no? Actualizan sus créditos, ¿no? Es decir, llaman al cliente y le dicen, mira, tú me debes aquí, tu crédito ya venció hace 3 meses, ya tu crédito ya lo debería haber denunciado al Poder Judicial, pero sin embargo sabemos que tú eres un cliente de la empresa, siempre colaborador, seguramente has tenido un problema, ya te vamos a definir un nuevo plazo. Y entonces ese activo se actualiza, tiene un nuevo plazo, y se cobrará, digamos, más adelante. Eso hacen, digamos, los bancos es una suerte, como bien dice aquí Geraldine Tanta, es un refinanciamiento. La estrategia se llama refinanciamiento, ¿correcto? Gracias por ese apoyo. La estrategia se llama el refinanciamiento. Y esa estrategia es de tipo financiero. Pero esa estrategia de tipo financiero traída, digamos, de la contabilidad, es lo que se convierte en lo que estoy hablando en este momento. Bien, bien. Voy a regresar un ratito a eso para incidir en algo, ¿no? Estas clases, si su saldo, ¿no? Si su saldo, valga la redundancia, nunca se salda, es decir, tenemos un activo y nunca lo cobramos, tenemos un pasivo y nunca lo pagamos, o tenemos una cuenta patrimonial, ¿no? Y permanece ahí porque los accionistas siguen ahí, las reservas siguen ahí, otras cuentas patrimoniales siguen ahí, ¿no? Entonces, hay una característica principal que estas cuentas, eh, como lo mencioné en otro momento, tienen una naturaleza estática. Ahí, o sea, todas estas se consideran por naturaleza estáticas. Pero el término estático no quiere decir que no se muevan, sino que el término estático quiere decir que se trasladan de un año a otro. Esto estático entonces va del 2019 al 2020
y así por los siglos de los siglos. O sea, siempre que haya saldo, estas cuentas se van a trasladar a través del tiempo. Incluso yo exageré, una empresa puede tener 200 años de ahí y tienes cuenta activo, de pasivo y patrimonio que suben, bajan, algunas por un momento desaparecen, luego aparecen y ahí están. Y ahí están los rubros, la cuenta, la subcuenta, ¿no? Esas por naturaleza entonces permanecen ahí todo el tiempo en las empresas, ¿no? Subiendo, bajando, desapareciendo, apareciendo, ahí están. Se pasan de un ejercicio a otro. De ahí que miren, el saldo final de estas cuentas, el saldo final del 2019 se convierte en saldo inicial para el 2020. Así de claro. Y cuando saldamos estas cuentas, eh, va a suceder lo siguiente. Lo mismo que hacemos en la contabilidad comercial, industrial y otros servicios. Cargamos aquí a la cuenta 2 y 3. 2 y 3 se carga. Estas cuentas que por naturaleza son eh, de abono para, para saldarlas, pero esta saldación es hipotética, es simplemente referencial, ¿no? Esos saldos no se anulan, sino que, como algún autor escribió, es un artificio contable de que el pasivo se cargue y el patrimonio se cargue contra el abono de la clase 1. Y con eso se salva. Pero esto pasa cuando, esto pasa o ha pasado, por ejemplo, en el 2019. Todo esto que estoy hablando, de hecho, ha pasado en todas las empresas bancarias del 2019. Y luego, ¿qué han hecho en el 2020? Han revertido ese asiento, han estornado y han hecho, aquí vamos a poner, en 2020, han vuelto las cosas a su realidad o a su situación normal. Cargo a la clase 1 y abono a la clase 2 y también a su clase 3. Y ahí, este que estamos aquí hablando, el primero del 2019, es lo que se llama como asiento de cierre. Asiento de cierre. Y este de acá, que estamos hablando para el 2020, es asiento de apertura, en este caso de reapertura. Asiento de reapertura. ¿Por qué reapertura? Porque ya viene de un año anterior. Cuando es por primera vez este asiento se llama apertura, ¿no? Pero en los siguientes años será de reapertura, ¿no? Entonces tengan en cuenta todos esos detalles pues, que iremos ahí realizando, ¿no? Bien, esto ya lo vimos. Simplemente faltaba aclarar lo anterior y seguimos. Ahora, clase relacionada con... en esta parte vamos a ver, mire, las clases, ¿no? Las clases que utiliza el plan contable financiero relacionada con tributos. Cuando hablo con tributos, estoy hablando del impuesto a la renta, ¿no? Y también, digamos, participaciones, ¿no? Aun cuando la participación no se considera técnicamente un tributo, pero en realidad termina siendo algo similar, ¿no? Porque detrae, digamos, detrae la utilidad de un banco, ¿no? En todo caso, estas clases 6, que se llama resultados, estas 7 es contingentes, la 8 cuenta de orden, ¿no? Esas 3, digamos,
que tiene que ver con los tributos y el cierre de libros. Cuando hablo de tributos estamos hablando aquí esto. Aquí van a venir los tributos, participaciones, primero incluso las participaciones y luego el impuesto a la renta. De todas maneras va a entrar ahí. Ahí va a estar. Es como si estuviéramos hablando de la cuenta 88, ¿no? 88. O sea, esta clase 6 equivale a la 88, prácticamente a la 88 y 89, ¿no? 88 y 89 del Plan Contable General Empresarial. Bien, estos contingentes tienen la misma naturaleza que las cuentas de orden, sino que el término contingente resulta, digamos, cuando no está bien definido, definido. En el Plan Contable General Empresarial, lo contingente, como lo llamado cuenta de orden, está, digamos, en el elemento cero. Están ahí como elemento cero, ¿no? Ambas están como elemento cero. En este caso, le han dado esta naturaleza 7 para contingente. Hay múltiples contingencias en los bancos, múltiples contingencias, ¿no? Clientes que podrían terminar nunca pagando, fugando el país, cambiándose de sexo, desapareciendo del mercado, ¿no? Cosa que, como esa, ¿no? Otro aspecto, digamos, a considerar en esto es que tanto esta clase 7 contingentes como la clase 8 orden tienen rubros, vamos a poner aquí, tienen rubros deudores como acreedores. O sea, ahí donde nace una contingencia deudora, debe tener su contrapartida acreedora. Así funciona la cuenta de orden. Las cuentas de orden son cargo y abono. Siempre así, cargo y abono. Donde nace, repito, donde nace una cuenta deudora, inmediatamente debemos crearle su acreedora correspondiente. Igualmente en la cuenta de orden aparece un rubro deudor, un rubro deudor, inmediatamente debemos asignarle su rubro acreedor. No tenemos que utilizar otras clases, sino dentro de la clase. Dentro de la misma clase debemos utilizar. Dicho de otra manera, esta cuenta tiene una doble naturaleza. Ese es el asunto. Tiene una doble naturaleza. Una doble naturaleza y va, digamos, de acuerdo con su rubro, de acuerdo con sus cuentas analíticas, etcétera, subanalíticas, y que tienen este carácter deudor y acreedor, siempre. Y estas cuentas, por ejemplo, podemos hacer un registro de una cuenta contingente, ¿no? Va a ser 7 contra 7. Así, claro, lo que va a diferenciar son los rubros o las cuentas o las subcuentas o las analíticas. Eso lo va a diferenciar. Pero siempre va a ser así, de 7 a 7. Clase 7 carga, clase 7 abona. Así funciona. Igualmente en esto de la clase 8, se va a presentar así 8 contra 8. 8 contra 8. No podemos hacer, por ejemplo, 8 contra 2, así, ¿no? Esto no va, no cabe, ¿no? Es así, 8 contra 8. Y claro, como acabo de reiterar, la diferencia va a ser por el rubro, por la cuenta, subcuenta, analítica o subanalítica que ya te indique que es de cargo o es de abono. Ahí va a estar la diferencia. Esta clase 9
ha sido dejada para que libremente cada entidad financiera lo aplique, ¿no? Lo aplique, ¿no? El plan de cuentas no presenta ni una propuesta, ¿no? Y muy similar a lo que hace el plan contable general empresarial, que no tiene, digamos, ninguna propuesta. Lo que pasa que algunos autores, los autores de la cartilla, los autores de los libros, crean sus cuentas en la clase 9, ¿no? En la clase 9. En la clase 9 crean, en ese caso en el elemento 9, en el elemento 9 del plan contable general empresarial no se ha creado ninguna cuenta, subcuenta, ¿no? Sino que los autores de las cartillas o catálogos, como también le llaman, los autores de los libros, crean, digamos, cuentas y termina, digamos, diciendo que, por ejemplo, la cuenta 90 es costo de producción, o 92 costo de producción, y 94 es gastos administrativos, y 95 es gasto de venta, y 97 son gastos financieros, ¿no? Pero eso no lo han creado, digamos, así no viene, digamos, de la entidad que crea ese plan de cuentas. Se deja ahí para que las entidades lo creen como crean conveniente. Aquí en los bancos, al ser cuenta de presupuesto, esto ni siquiera los bancos lo publican, porque son cuentas internas, propias de las entidades. Los costos y los presupuestos son elementos muy íntimos, muy propios de cada entidad, ¿no? E incluso lo guardan ahí bajo secreto como para que nadie lo conozca, porque tiene que ver con la esencia de la toma de decisiones, ¿no? Así funciona esto entonces de estas clases que vamos a ver, 6, 7, 8, 6, 7, 8 son las que vamos a ver. Entonces comenzamos aquí con algunos comentarios sobre esta clase, resultados. Resultados. Repito que esta clase de resultados 6, bueno, se relaciona. Si hablamos de relación, esto lo vamos a relacionar pues con el estado de resultados. Estado de resultados. Ustedes, cuando, por ejemplo, miren, en el plan contable general empresarial, tienen ventas, ¿no? Tienen costo de venta, ¿no? Aquí va a haber algo similar, pero no con esos nombres, costo de venta. Luego tienen aquí la utilidad bruta o resultado bruto, ¿no? Así. Y luego viene por aquí los gastos administrativos. Aquí van a ver también eso, los gastos de venta, los gastos financieros, los bancos también tienen todo esto, ¿no? Y luego viene por acá la utilidad operativa, ¿sí? Y luego por acá viene otros ingresos, si fuera el caso, y por acá otros gastos. Y luego aquí aparece, miren, aparece este concepto, utilidad antes de participaciones. Esta utilidad antes de participaciones, para los bancos, ya es este elemento 6, ahí. Y luego acá viene las participaciones. Y luego se resta, y yo aquí, utilidad antes del impuesto a la renta. Y esto dije que era 6 acá, así. Y esto también entra acá. Y luego se aplica aquí el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta. Que en este caso también es 6, ¿ya? De aquí para abajo, miren, de aquí para abajo ya entra el elemento 6. Tome nota de esto.
Luego ya viene aquí, lo que queda ya es la utilidad neta. La utilidad neta, que es el resultado neto del ejercicio, ¿no? Es el resultado neto del ejercicio, la utilidad neta, ¿no? Así es, porque estas ventas, mire, vamos a ponerle aquí al costado. Esta venta va a ser elemento 5. Estas ventas o ingresos para el banco, ¿no? Va a ser 5. Este costo va a ser elemento 4 para el banco, ¿eh? Estamos hablando como si esto fuera el banco, ¿no? Estos también es 4 gastos. Esto también es 4. Esto también va a ser 4, ¿no? Otros ingresos, 5. Elemento 5. Otros gastos, elemento 4. Y ahí está. Esa es la composición. Y entonces este de acá va a ser el elemento 6. Estas participaciones va a ser 6. Este concepto, utilidad antes del impuesto a la renta, aquí faltaba, antes del impuesto a la renta, 6. Este impuesto a la renta, 6. Y este último también, 6. Ese es un resumen que le alcanzo ahí, que va a indicar, digamos, cuáles son los conceptos, que vamos a considerar aquí en la clase 6, resultados, con nombres muy similares a lo que he dicho. Voy a cambiar ahí una palabrita por ahí, pero muy similares a lo que acabo de indicar. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué concepto, escuchen por favor, en qué concepto se inicia la aplicación de la clase 6 en el estado de resultados? ¿Cuál es la respuesta? A ver, escriban, no veo que escriben nada. Ya, a ver. Utilidad antes de... Ahí choque está acertando. Utilidad antes de participación. GUAP, como si fuera la Universidad a las Peruanas. GUAP. En GUAP, ahí es utilidad antes de participación o participaciones. Ahí comienza. Y otra preguntita. ¿Cuál es el concepto final que se expresa, digamos, como clase 6 en el estado de resultados? La utilidad neta, muy bien, ahí sí acertaron ahí, utilidad neta, ¿no? Correcto, muy bien, gracias. Entonces, otra cosa, las participaciones de los trabajadores es elemento, perdón, la participación de los trabajadores es clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿Cuál? Ahí sí. Ajá, claro, pues sí está ahí clarito, ¿no? Ahí está clarito. Sino que era puro floro, nomás el resto. Ahora, le digo otra cosa. El impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta a nivel, pero ojo, miren, todo esto que estoy hablando es a nivel del estado de resultados. El impuesto a la renta a nivel del estado de resultados. El impuesto a la renta a nivel del estado de resultados pertenece a la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿O cuál clase? 6 también, correcto, 6. Pero miren, este impuesto a la renta es lo que se determina a este nivel, ¿no? A este nivel, a nivel de la clase resultado. Pero va a haber también un impuesto a la renta que va a estar en el elemento 2, ¿no? Que es el impuesto a la renta pendiente de pago, ¿no? Tengamos en cuenta, por eso siempre he dicho aquí lo relacionado con el estado de resultados. Siempre he dicho relacionado con el estado de resultados. Ahora, otro. Este
esta utilidad neta que representa un rubro de la clase 6, ¿con qué rubro del balance se relaciona? O mejor dicho, ¿con qué clase? ¿Con qué clase, no? ¿Con qué clase? Exacto, lo que dice de Aguirre 3, que es el patrimonio neto, ¿no? Y más exactamente, como dice aquí Cárdenas, con los resultados acumulados, correcto, así es. Hay una relación ahí, ¿no? Esto que, este es mi estado, este, mi, este de acá es mi estado de resultados, ¿no? Y por acá, asumiendo que esté en mi estado de situación financiera, ¿no? Asumiendo que esté por acá la parte superior el activo, por acá el pasivo, por acá el patrimonio neto, como yo prefiero llamarle, ahí, aquí, esto va a tener relación con esto, porque aquí va a estar esos resultados acumulados. Y de ahí digamos, esa relación que existe entre estos dos estados. Dicho de otra manera, este estado de resultados refleja la situación económica de la empresa y este estado de situación financiera refleja la situación financiera. Simplemente son las mismas operaciones, pero desde ópticas diferentes, desde la óptica económica y desde la óptica financiera. Debemos tener en cuenta ese detalle. Ahora sí, entramos ya, dejamos de garabatear ahí y entramos de lleno, digamos, al estudio de esta clase 6. A ver qué nos dice, algunos detalles. En primer lugar tenemos aquí los rubros. Miren, no existe el rubro 6.1, ni 6.2, ni 6.3, ni 6.4, ni siquiera 6.5. Solamente tenemos tres rubros aquí. Tres rubros. Aquí tenemos el rubro 6.6, 6.8 y 6.9. Y ahí están los conceptos que anteriormente he mencionado, mire, ahí están los conceptos que anteriormente he mencionado. Entonces, repetimos, solamente tiene estos tres rubros. 6.6, resultado del ejercicio ante el impuesto a la renta. 6.8, impuesto a la renta. Y 6.9, resultado neto del ejercicio. Seguimos. Ahora, perdón. Pero aquí tenemos la cuenta. Estas son las cuentas. Estas son las cuentas. 4 dígitos, cuenta. Esta es cuenta. Acá también tienen su cuenta. El impuesto a la renta 6801 para este caso. Y el resultado del ejercicio, miren, aquí no es 8901 ni 891, ¿no? Sino 6901. 6901, resultado del ejercicio. Ahora, es lógico pues que cada cuenta, que esta cuenta, como esta otra, o como esta otra, ¿no? Van a tener sus correspondientes subcuentas. Y luego van a tener sus analíticas. Porque acá lo hemos presentado solamente a nivel general. E incluso pueden tener sus subanalíticas, ¿no? Subanalíticas. Hasta cuenta, 4 dígitos. En subcuenta hablamos ya de 6 dígitos. A nivel de analítica hablamos de 8 dígitos. Y aquí hablamos de 10 dígitos. Este plan está así organizado, ¿no? Ahí para que se grabe que 3 dígitos, 6 dígitos. Digamos, tenemos así el manejo de estos conceptos, ¿no? Ahora vamos a los detalles. Vamos a los detalles. Tenemos que ver
la descripción de la cuenta de resultados. Y luego la dinámica correspondiente sobre cada rubro, cuándo se carga, cuándo se abona, ¿no? Que ya es, es una ampliación de lo que ya expliqué. Bien, ahí tenemos ahí, clase 6, cuentas de resultado. Ese es el nombre correcto, cuentas de resultado. Y entonces dice, registra el resultado, ¿no? Producto de ingresos percibidos. O sea, menciona ahí, en primer lugar, encabezando el estado de resultados, los ingresos percibidos y gastos. O sea, los ingresos se le incrustan ahí los gastos para restarle. Originados por operaciones de intermediación financiera y actividades complementarias desarrolladas por la empresa de conformidad con las normas legales. Está hablando de una manera así. En líneas generales, el estado de resultado va a estar así. Ingresos por acá, gastos por acá, y luego ya viene esto de los resultados. Resultado antes, después, etcétera, etcétera. Esta es la ruta. En forma abreviada está acá. Pero esta clase 6 no tiene que ver con estos gastos, sino tiene que ver aquí, con estos resultados. Con esos resultados. Porque los anteriores ya hemos dicho que estos son elementos 5 y elemento 4, ¿no? Este es 5 y este es 4. O sea, entra en juego aquí 4, 5 y 6, pero un orden no necesariamente estructuralmente así como quisiéramos, ¿no? Sino una suerte de desorden. Aquí entre el 6, ¿no? Aquí entre el 6. Bien, seguimos. Incluye el resultado de operación, que le hemos mencionado anteriormente, el resultado de operación. El resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta. Ya lo hemos dicho. Y el resultado neto del ejercicio. Bien, bien, ahí seguimos. Ustedes verán que acá yo había mencionado, hablando en forma similar al plan contable general empresarial, había hablado resultados antes de antes de participaciones. Y acá no está mencionando participaciones, ¿no? No está mencionando participaciones, no en el banco no haya participaciones. El banco es sociedad anónima. Y por ley, toda empresa que tiene más de 20 trabajadores debe entregar participaciones. O sea, al banco le corresponde pagar. Lo que pasa que por acuerdos especiales, eso se provisiona y se paga como una suerte de adelanto. Dado que los bancos establecen, digamos, estados financieros trimestrales e incluso internamente estados financieros mensuales, ¿no? Es ahí donde va determinando la participación y en forma previa le pagan a los trabajadores esa participación. Muy similar a lo que se hace con la CTS, por decirlo, que al final, digamos, no aparece, pero no es que no paguen la participación, tienen que entregarle la participación. Correcto, sigo. Bien, estamos ahí entonces con el rubro 66, resultado del ejercicio antes del impuesto a la venta. Antes del impuesto a la renta. ¿Esto ha ocurrido cuándo? Aquí miren lo que hicimos anteriormente. Aquí tenemos nuestros ingresos. Vamos a ponerle cifras. Tenemos ingresos como 100. Por acá tenemos gastos, todos los gastos. Aquí tenemos como
Vamos a ponerle 50, 50, y tenemos aquí un resultado operativo, un resultado operativo, ¿no? Un resultado operativo aquí, un resultado operativo aquí de 50. Asumiendo que no existen otros ingresos, no hay otros ingresos, ni otros gastos, ¿no? Entonces, este se convierte en el resultado antes, perdón, resultado del ejercicio, ese es el nombre correcto, resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta. Ahí está. Entonces, asumiendo que esto es 0, 0 y 0, y tenemos acá 50. Y luego le aplicaremos el impuesto a la renta correspondiente. Y acá vendrá impuesto a la renta. El impuesto a la renta de los bancos es similar, ¿no? Aquí, 5 por 3, 15 aquí. Vamos a ponerle 15. Más o menos el impuesto a la renta 29.5, ¿no? Ahí estoy poniéndole, digamos, poniéndole 30%, por redondeo. Ahí, esto también resta. Esto de acá, si hubiera habido, también resta. Esto no, es un ingreso, ya, y ya tenemos ahí. Entonces dice, representa los saldos deudores y acreedores procedentes de las cuentas de la clase 4, gastos y 5 ingresos. Ahí está lo que hemos visto, ¿no? 4 y 5, correspondiente al resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta. Entonces, de esa manera se presenta. Y ahora vamos a ver su cuenta de esto. Y ahí está, aparece la cuenta, ¿no? Esta es la cuenta 6601. En esta cuenta se registra el resultado del ejercicio ante el impuesto sobre la renta en la forma referida en la descripción del rubro. Ya. ¿Cuándo vamos a cargar a esta 66? 6601. Porque por naturaleza se cargan. Se cargan. Vamos a ver ahí, miren. Primero vamos a cargarlo, dicen, por el saldo acreedor de la cuenta al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 69, resultado del ejercicio. Esto va a ocurrir cuando hay ganancia. Escuchen, esto va a ocurrir cuando hay ganancia. O sea, cuando hay ganancia, debemos cargar ahí está 6601 contra la 6901. Porque el resultado del ejercicio, por naturaleza, es acreedor. Cuando hay ganancia, por naturaleza es acreedor. Eso debemos tener en cuenta. Aquí, ganancia, acreedor. Entonces, cuando hay ganancia va a ser 6601 contra la 6901. Digamos 100. Ya está. Pero ¿qué pasa cuando hay pérdida? Cuando hay pérdida, ¿no? Cuando hay pérdida va a ser al contrario. 6901, ¿no? Contra 6601. O sea, depende del resultado que se pueda tener. Y por eso abajo dice, crédito dice, por el saldo deudor de la cuenta al cierre del ejercicio con cargo a la cuenta de resultados, etc. Pero entonces, esta es la historia que debemos tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, suponiendo que la pérdida ha sido 20, va a ser 20. O sea, depende qué resultado se haya obtenido. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ahora, viene el famoso impuesto a la renta, pues, el impuesto a la renta. Y que vamos a aplicar el impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es el impuesto del ejercicio. No es el impuesto, digamos,
que se ha pagado o está pendiente de pago, no. Ese es el impuesto que corresponde a la empresa, a la bancaria, por el ejercicio. En algunos casos, posiblemente ya se haya hecho pago esa cuenta y se ha pagado todo el impuesto. En otros casos, este impuesto podría haberse pagado una parte y podría faltar otro cachito, como se dice. O en extremo, podríamos estar debiendo un saldo por impuesto a la renta. Pero para estos efectos no se tiene en cuenta eso, porque eso que menciono anteriormente está, digamos, en el elemento 2. Está en el elemento 2. Este que va a presentar aquí es el impuesto del año del ejercicio. Comprende el impuesto a la renta determinado sobre la renta imponible del ejercicio, miren, del ejercicio. Así como el impuesto a la renta diferido, si fuera el caso, ¿no? Proveniente de diferencias temporales y el escudo fiscal generado por pérdidas arrastrables determinadas en el ejercicio, ¿no? Ya depende, digamos, pero el impuesto es del ejercicio que corresponde. Ese impuesto a la renta es determinado en primer lugar contablemente. En segundo lugar, se aplica, digamos, para efectos tributarios, con los aumentos o disminuciones que pueda haber por gastos no registrados o por ingresos no considerados, ya viene, digamos, otro tratamiento especial. Pero en esencia, esta cuenta 68 es el impuesto del año. Es el impuesto del año. Vamos a ver las diccionarias, perdón, las cuentas, ¿no? Porque este es el rubro 68 impuesto a la renta. Y vamos a ver su cuenta, ¿no? Y ahí está la cuenta, mire, cuenta 6801 impuesto a la renta. ¿Qué dice? En esta cuenta se registra como ingreso o gasto. Mire, como ingreso o gasto. Los impuestos corrientes, así como los impuestos diferidos, ¿no? Diferidos, excepto lo que haya surgido de una transacción, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cuándo lo cargamos. Miren, débito y cargo, ¿no? Dice, por el gasto del impuesto a la renta, ¿no? Con abono a la cuenta 27. O sea que cargamos a la 6801 y abonamos aquí a esta 27, a esta 2507, con todo su división, su divisional, perdón, sí, con toda su analítica, ¿no? Porque ahí tiene 2, 4, 6, 8. Ahí está analítica. Tiene toda su analítica. 0301. Y menciona ahí algunos detalles. Aquí, por ejemplo, dice, por el gasto por impuesto a la renta con abono a un pasivo. Es lo que estamos haciendo. Y luego dice, por impuesto a la renta en el periodo contable o cierre con abono a la 69, ¿no? Esto ya esto es para saldar la cuenta. Este de acá es para saldar la cuenta. Otro, ¿cuándo lo vamos a acreditar, no? Por el ingreso por impuesto a la renta con cargo a un activo, ¿no? O pasivo si fuera el caso, por impuesto a la renta diferido. Esto por ahí en la clase 1, esto va a ser aquí entonces clase 1 con abono a esta 6801. 6801. Esa clase 1 va a ser aquella que se refiera al impuesto a la renta diferido, ¿no? Y luego dice otra manera de acreditarlo.
por el impuesto a la renta en el periodo contable o ejercicio, perdón, o cierre del ejercicio con cargo. Ya el segundo es para cerrar, para anularlo, ¿no? Es decir, para saldarlo, se carga, digamos, se carga la 68, perdón, 69, 6901 con abono a la 6801. Esto va a ser para desaparecerlo de los libros, ¿no? No es para pagar algo, ni nada por el estilo, sino para sacarlo de los libros, ¿no? Es para sacarlo de los libros correspondientes. Entonces podemos ver, pues, que estas cuentas tienen todo un conjunto de detalles, como las otras cuentas, ¿no? Como las otras cuentas que hemos visto, tienen sus detalles, por acá, por allá, el cargo, el abono, ¿no? Y entonces, debemos, a raíz de eso, es oportuno ir aquí al chat y preguntarle a ustedes acá, preguntarle lo siguiente, ¿no? Ya, vamos a ver. Las cuentas de resultado, ¿qué naturaleza tienen? Perdón, las cuentas de resultado, ¿qué naturaleza tienen? Deudora, acreedora, ¿qué dicen? A ver, otra, más respuestas, ¿no? Más respuestas. Depende, mire, depende de los resultados que vayamos obteniendo. Recuerden, ¿eh? Depende. Cuando el resultado es favorable, más bien van a tener naturaleza acreedora. Recuerden, ¿eh? Y más bien cuando hay pérdida, sí van a tener naturaleza deudora, ¿no? Así funciona esto, ¿no? O sea, depende del resultado, porque esto, como su nombre indica cuenta de resultados. Y pueden ser por naturaleza cargada o abonada. ¿Y de qué depende eso? De cada resultado. Si todos los resultados son positivos hasta el final, es decir, si incluso el resultado neto es positivo, entonces la naturaleza va a ser acreedora. Y si por el contrario, desde antes, desde la utilidad operativa, ya comenzó a ponerse negativo, e incluso si es negativo no va a haber impuesto a la renta, pero sí los otros resultados, ¿no? Entonces, ahí en ese caso va a ser de naturaleza deudora, ¿no? Entonces, depende de esa situación. Ahora, otra preguntita. Bueno, esa situación está claro ahí. Está claro, digamos, que puede ser, si el resultado es favorable, naturaleza de acreedora. Si el resultado es desfavorable, naturaleza deudora. Pero ahora otra cosa. ¿Qué pasa, digamos, qué pasa si tenemos un saldo, miren, escuchen, si tenemos un saldo deudor, si tenemos un saldo deudor en la clase 6, en cualquier rubro de la clase 6, tenemos saldo acreedor, ¿no? ¿Qué hacemos para saldarlo al final del ejercicio? ¿Cómo lo desaparecemos? Nina Tata dijo bien ahí, doble naturaleza, así es, doble naturaleza. Como lo tienen algunas cuentas del activo, ustedes saben, esa cuenta 40, por ejemplo, esa cuenta 40 en el plan contable. En el plan contable general empresarial es nítido ver eso, ¿no?
En el plan contable general empresarial es nítido ver, por ejemplo, que cuando debemos impuestos, esa 40 es de naturaleza acreedora. Pero cuando hemos ganado crédito fiscal, esa 40 y otras cuentas son de naturaleza deudora. Dicho de otra manera, en el plan contable empresarial, cuando tenemos una 40 acreedora, tenemos deudas pendientes. Y cuando tenemos una 40 deudora, es decir, con saldo deudor, tenemos un derecho. Tenemos un derecho. Y en buena cuenta es un activo, ¿no? Ahora, para este caso le acabo de indicar, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si esto lo tenemos así? Voy a graficarlo para que se entienda mejor, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo mi 6.8. Suponiendo que aquí tengo mi... De hecho, voy a tenerlo así, ¿no? 6801. La 6801 va a estar así. ¿Qué pasa si tengo aquí, por ejemplo, 1000? Sí. La pregunta era esa, ¿no? Si tengo un saldo acreedor en cualquier rubro del elemento 6, ¿cómo lo voy a saldar? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo lo saldo? Sin duda que cargándolo, pues, ¿no? Tengo que cargarlo. Como acá dice choque, claro. 6869, que ya lo dijimos anteriormente. 6869, correcto, así es. Sí. Y cuando esto es diferente, pues se tomarán la otra ruta, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos que en algún momento estas cuentas, esta clase va a estar deudora, por decir, cuando hay una pérdida por ahí. Por ejemplo, el resultado neto va a estar por aquí como 100, por decir. Eso, cuando tiene ese saldo, quiere decir que ha habido pérdida. Cuando hay ese saldo. ¿Y cómo lo, lo extermino, lo saco ahí, lo estorno, lo saldo, lo anulo, ¿no? ¿Cómo lo anulo eso? ¿Cómo anulo ese cargo en un rubro de la clase 6? Bueno, sería al contrario, ¿no? Al contrario de lo que hemos dicho, ¿no? Sería un cargo a la 6.9, claro, con la 6.9, sí, sí, 6.9, 6.9 contra 6, contra cualquier cuenta de la 6, cualquier rubro de la 6, así, con eso. Eso mismo que sucede así en el plan contable general empresarial con la 8, ¿no? Con la 8 se trabaja así, ¿no? Se trabaja así. Por ejemplo, miren, uno tiene, por ejemplo, cuando voy a hablar, por ejemplo, el resultado con el plan contable general empresarial tenemos la 89. La 89. Cuando tengo acá, así el 89, ¿qué cosa es? Esa es ganancia, ¿no? Y cuando tengo mi 89, en sentido contrario, acá, eso para, para ahí, esto es cuando he obtenido ganancia y esto es cuando he obtenido pérdida. Así. Y bien sabemos que ese 89 se salda con la 59. Por ejemplo, para el primer caso, cargaré al 89 contra la 59. Esto que estoy haciendo es para la contabilidad comercial, industrial, ¿no? Pero en forma similar se va a dar en el caso de los bancos. Y en este caso, en el otro caso, cargo a la 59, y abono a la 89. Y de esa manera, tanto arriba como abajo, bueno, esto podría darse en un periodo 1, y esto va a ser en otro periodo 2, ¿no? No es que se va a dar a la misma vez, ¿no? Por si acaso. Entonces, son formas de saldar, ¿no? Si en el caso de los bancos, ¿qué estamos haciendo? Esta 59, ¿qué cosa es? Primero, digamos que esta 89
Este 89 es es acá la 69, ¿no? En nuestro caso es 69, el resultado del ejercicio. Y esto de acá, también es 69. Y esa 59 más bien va a ser 39, ¿no? 39 porque ese es el resultado del ejercicio. 39. Y acá también sería 39. Esto para comercio, industria, servicio. Y esto para bancos. Este es para bancos. Ahí están los bancos. Y aquí está comercio, industria, servicios. Entonces, un poco, digamos, complejo y confuso el asunto, pero es cuestión de sintonizarse de acuerdo con la naturaleza de cada cuenta. Por eso que hemos estado repasando bien esto de la naturaleza de la cuenta, porque mucho tiene que ver al momento, digamos, de, de, de hacer un registro, en primer lugar, de hacer un registro. Si yo sé la naturaleza de cada clase, ya sé que cuando aparece va a cumplirse esa naturaleza exactamente como es. Y luego para saldar tengo que revertirlo, tornar ese tratamiento. Bien, bueno, la hora iba avanzando, ya el viernes continuaremos con más detalles y haremos más preguntas, pero antes vamos a pasar a ver la lista, aun cuando ahí tenemos un par de faltos, creo, ¿no? Solamente ha faltado Quispe Cárdenas nomás. Quispe, nomás que ya no existe, ya no, Ah, Quispe, ¿no? Ya, sí. ya, correcto, correcto. Entonces, vamos a ver ahí. Estoy compartiendo ahí un ratito. Quispe Cárdenas. A ver, a ver. No se olvide, ahí le envié un mensaje para el día sábado. Me dijeron que los invitara, ¿no? Aun cuando ustedes no son de ingeniería, pero que los invitara ahí, si pueden participar ahí en un full day de ingenierías. Uno, ahí finalmente todos somos todos somos de la facultad, ¿no? Y todos somos de la universidad, ¿no? Es bueno ahí apoyar esa actividad, ¿no? E igualmente nosotros apoyaremos, los de ingeniería apoyaremos cuando haya alguna actividad de contabilidad o de otra escuela, ¿no? Porque somos hermanos, estamos estamos ahí con esto. A ver, lunes 22, presente, 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 presente. Seguimos, presente, presente, presente. Muy bien, los felicito. En gran parte ustedes están asistiendo, ¿eh? Solo este amigo Cárdenas, no sé por qué se retiró. Habrá tenido sus razones, ¿no? Aunque me dijiste que era mujer, me dijiste, no, Sí, sí es choque. mujer, yo la conozco. Sí. Sí, sí, porque yo siempre hablo en términos masculinos y tú me dijiste en un momento que era varón, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué se retiraría aquí la amiga Quispe Cárdenas? Ya está la asistencia. Entonces, bien, en estos minutos que restan vamos a hacerle algunas preguntitas, ¿no? Vamos a hacerle una preguntita ahí como una suerte de repasar estos conceptos, ¿no? Regresamos acá al chat a ver para ver cómo andan. A ver. Vamos a ver. Ya. Eh, la clase uno, ¿contra qué, contra qué clases o rubros se va a saldar al final del ejercicio? Todo esto que estamos viendo esta semana todo está relacionado con el final del ejercicio. O sea, hay que internalizarnos ahí que estamos en el final del ejercicio.
En esta fase ya no estamos registrando ni compra, ni venta, ni préstamo, ni ahorro, nada. Es cerrar, ¿no? Entonces la pregunta era, la clase uno, ¿contra qué los cerramos? Ahí lo hemos anotado, ¿ya? Excelente la respuesta, ahí está con Saldarriaga, cópienlo por ahí. La de Saldarriaga es la respuesta correcta. Un cargo, dice ahí, al elemento 2 y 3 contra perdón, un cargo a la clase 2 y 3 contra la clase 1. Correcto, correcto. Así es, tengamos en cuenta. Estos repasitos hacen, digamos, que refresquemos los conocimientos y anoten, por favor. Anoten aquellos que no han acertado o aquellos que no han contestado porque no saben o no se acuerdan. Hay que recordarlo. Ahora, ya. Y buena participación lo que hace ahí más bien Saldarriaga, ¿no? Saldarriaga hace lo siguiente, ¿no? Dice que cuando se apertura, pues exactamente al contrario, eso lo dijimos justamente, ¿no? O sea, cuando se apertura, eh, lo normal es que toda la clase 1 esté cargado y la clase 2 y 3 estén abonadas. Correcto, muy bien. Y anteriormente, Natanta también reiteraba lo que ya más arriba había dicho Saldarriaga. Está bien, hay que, miren, uno solamente lee, no le entra mucho mentalmente, pero si lo leyó y además escuchó y además lo digita, esas tres actividades hacen que se internalice los conocimientos. O sea, hay que hacerlo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo saldamos, cómo saldamos eh, el elemento 4? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Bueno, ¿contra qué clase saldamos el elemento 4? Porque tenemos que saldarlo. El elemento 4 de gastos, tenemos que saldarlo. Recuerden que el elemento 4 va a estar cargados, ¿no? Cargados. Va a estar cargados. Y, y para este caso lo tenemos que abonar. Y como dice aquí Saldarriaga, tenemos que cargar a la clase 6. Exactamente, tenemos que cargar a la clase 6 y abonar a la clase 4. Ese es el asunto. A ver si alguien digita ahí. Eh, tenemos que cargar a la clase 6 contra la clase 4. Y con eso lo saldamos. Como ahí ha digitado Villanueva Chávez. Se carga la clase 6 y se abona la 4. Bien, bien, correcto. Ahora, sigamos con el recordario. Bueno, la clase 5, que son ingresos, va a aparecer de todas maneras. De todas maneras, toda empresa va a tener, un banco va a tener ingresos. Pero esa clase, al final lo voy a tener que saldar, ¿no? Al final del ejercicio. ¿Contra qué clase lo voy a saldar? ¿Contra qué clase voy a saldar al final del ejercicio? Exactamente, con la 6, ¿no? Recuerde que esta parte final todo se juega con la 6, ¿no? Excepto la clase 1, 2 y 3, que juegan entre sí. ¿Sí? Si están cargadas, se estornan, ¿no? Se estornan. Pero la 4, la 5 y la 6 que vayan apareciendo se van saldando contra esta clase 6, contra esa clase 6. Finalmente, para ir ya despidiendo el asunto, la clase 7, ¿contra qué se saldará? ¿También contra la clase 6 o no? Lo hemos anotado. Ahí Leonor dice la respuesta. Aun cuando, sí, esa es la respuesta. O sea,
La 7 se va a saldar contra la 7. 7 contra 7, exactamente ahí. Como en este momento lo detalla ahí a Juana Lucía, ¿no? Y para terminar, ya, ahorita sí terminamos, ¿no? Estamos con la clase 8, la cuenta de orden, ¿no? La cuenta de orden. Esa cuenta de orden, elemento 8, ¿contra qué clase lo saldamos? Está bien, está muy bien ahí con, primero Quesada dijo eso, y le siguió ya Ninatanta, Villanueva, Tello, Saldarriaga, Cochache se metió por los palos ahí, Rojas se hizo una, no tanto, siempre llega temprano Rojas, ¿ah? Tú duermes acá creo en la plataforma, oye, te felicito hombre, siempre, siempre, siempre te veo ahí en primera fila, Rojas, Pablito Rojas, correcto. Bien, bien muchachos, entonces ha sido una buena sesión de aprendizaje y esperemos que no se olviden, pues no se olviden lo que hemos comentado, esto de lo poco que hemos visto de la clase, de esta clase 6, porque vamos a continuar tratando la clase 6 y también la 7 y la 8, ¿no? Y luego haremos ya la práctica correspondiente. Nos quedamos ahí. Cordiales noches. Saludos. Gracias, gracias. Gracias. Eh, le cuento que se ha cambiado, para ir terminando, se ha cambiado el archivo de la semana, de esta semana justamente. Hay dos archivos, semana 12. Se ha cambiado el archivo porque había unos errores ahí. Se ha cambiado lo, lo se ha cambiado el que había y se ha agregado otro. ¿Ya? Igualmente voy a cambiar en este momento la semana 13 y 14. Se ha hecho algunos ajustes a eso. Tengan en cuenta eso, por favor. Ahí nos quedamos. Gracias. Muchas gracias. Quedamos ahí.